7 de la mañana, 21 minutos. A esta hora nos acompaña en la mesa de consejo de redacción Jorge Gómez Gallego. Él es exdiputado, excongresista. Hoy está con nosotros también para analizar otros temas en consejo de redacción. Bienvenido, doctor Jorge. Muchas gracias, un cordial saludo, muy agradecido que nos hayan invitado y bueno, muy contento de estar aquí en contacto con los antioqueños que escuchan ahora en su inmensa mayoría este espacio. Claro que sí, qué bueno tenerlo por aquí también para hablar de estos temas de política, que usted es muy conocedor de nuestro departamento y queremos saber también cuál es su opinión, su postura, cómo ve usted el futuro de nuestro país en cabeza de un nuevo presidente que se llama Abelardo de la Espriella. Usted fue del Polo Democrático también, tiene una postura política que siempre ha sido muy visible para la opinión pública, así que qué bueno contrastar esas ideas. Bueno, yo empiezo por reiterar o recordar que nuestra fuerza política dejó en libertad a sus afiliados para votar en la segunda vuelta, pero que la inmensa mayoría de nosotros optamos por el voto en blanco, porque consideramos que ninguna de las dos opciones le garantizaba al país salir de la profunda crisis en que estamos. Y eso, pues el voto en blanco ha sido muy criticado, porque si hubiera ganado Cepeda nos acusaban de que la culpa era de nosotros. Y como ganó de la Espriella, entonces del lado de Cepeda están diciendo que la culpa es de nosotros. Y la culpa es del que gobernó mal y no fue capaz de transmitirle a la ciudadanía las bondades de su candidato. Esa es la realidad. Y al terminar elegido Abelardo de la Espriella, desde luego nosotros no votamos por él. Y no votamos por él porque tenemos profundas diferencias con lo que logró esbozar de su programa de gobierno. Es un programa de gobierno que yo lo he calificado con precisión con este nombre. Es Uribe Santos Duque 2.0. Es la nueva versión de esos tres gobiernos. Eso es lo que va a hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella. Y esos malos gobiernos anteriores a Petro fueron los que permitieron que como voto castigo la gente votara por Petro y les diera una bofetada a esos gobiernos anteriores. Entonces lo que estamos viviendo es un regreso al pasado, estamos viviendo una especie de regreso a un pasado que tiene recuerdos muy desagradables para la inmensa mayoría de la población. Hoy venimos hablando en el transcurso del programa de polarización. Si tenemos hoy un país dividido y tenemos a un presidente electo que ha convocado a la unión, que ha convocado al diálogo, desde estos sectores como el suyo, ¿qué esperan de un diálogo? Pues obviamente un partido político está abierto al diálogo, eso es parte de es connatural a un partido político, oír, escuchar, mirar en qué se puede acordar. Pero yo le digo, yo lo que he oído de los primeros, en el sonajero que hay hoy, que ya hay un sonajero, hay unas personas sonando, pues es como volver al gobierno de Duque o al de Santos. Están mencionando nombres de personas que ya fueron ministros o funcionarios de altos funcionarios de gobiernos anteriores que le dan a uno una idea de cuál será la línea de este gobierno. Los anuncios de la Espriella son de más neoliberalismo, más privatizaciones, más relación, dijéramos, de subordinación con Estados Unidos, y eso no es auspicioso, lo digo con toda franqueza, para el país. Esperemos, todo hay que esperar, pero por lo que, como dicen que así como es el desayuno, así será el almuerzo, no hay como una esperanza grande de que podamos salir de la crisis, y lo que se anuncia es más polarización. Eso es preocupante. Yo realmente estoy preocupado porque la polarización verbal es de por sí es mala, pero puede terminar en la polarización peor, que es la física, que es la agresión, que es la violencia. Pero cuando uno mira este panorama, es decir, ustedes tenían la postura del voto en blanco porque no estaban de acuerdo con ninguno de los candidatos, sí. Pero hoy la realidad es que hay un presidente, claro, y es Abelardo de la Espriella. Veíamos un discurso muy diferente siendo candidato al discurso que le escuchamos cuando dio cuando hizo su pronunciación o su pronunciamiento respecto a la campaña y a lo que fue esta jornada del pasado domingo, y hablaba de unidad y hablaba de tender puentes. ¿Usted ve que eso puede llegar a pasar? Los puentes se tienden cuando usted presenta propuestas que pueden encajar en lo que otro está pensando. Esperemos las propuestas, pero como le digo, lo único que ha anunciado hoy es, o se ha anunciado una serie de nombres de la gabinetología, que es una profesión en Colombia, es complicado. Desde luego, uno esperaría o aspiraría como colombiano que quiere que logremos una unidad nacional grande para que Colombia tenga un propósito grande, un propósito de nación que permita una unidad nacional que saque el país adelante. Los países que han salido adelante porque se les ha propuesto una idea de nación
de crear, de unificar a los ciudadanos alrededor de un propósito nacional. Y aquí no hay de ninguno de los dos bandos, dijéramos, en que está dividida la mayoría de la población, una apuesta a propósito nacional. A mí me pareció que lo que dijo Abelardo de la Espriella, o ha dicho, es más en un tono diplomático que realmente en un tono de reconciliación. Es decir, la sensación que le queda a uno es, yo los llamo a la unidad, pero a que lo que yo estoy proponiendo, a que se unan a mi punto de vista, y eso es complejo. Pero no es una ventaja, perdón, Cata, no es una ventaja que no sea un político él tradicional, que ya ha dicho que no va a acudir a la politiquería y de pronto usted habla del sonajero de los ministros, pero todavía realmente no hay nombramientos por parte de él aún, y que ha dicho que va a escoger lo mejor de lo mejor, independiente de que estén en política o no. O sea, ¿volvería a la meritocracia? Bueno, yo descreo de esa idea de que no ganó con los políticos, ganó con los políticos. O sea, hubo unos políticos que renunciaron a sus partidos para ir a hacerle la campaña porque no podían hacerla. Pero hablando de él, de su trayectoria de vida. Y su trayectoria de vida es que no ha sido militante de ningún partido, pero ha estado, dijéramos, ha estado en el establecimiento, ha estado en el entorno del establecimiento. Y no ofrece nada distinto a lo que el establecimiento nos ha brindado durante tantos años. Y casas famosas de politiquería de Colombia como los Char estuvieron de patas y manos en la campaña de la Espriella, para no hablar de los equipos políticos de Antioquia que estuvieron desde el principio en su campaña. Mucha parte de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, estuvieron, sin ellos no hubiera ganado. ¿Pero qué tanto le funcionó sabiendo que en la costa ganó Cepeda? No, por eso, no, le funcionó porque recortó la distancia. O sea, si Cepeda le hubiera dado una tanda como la que se podía haber dado, si no se hubiera metido la Casa Char a fondo en la campaña de la Espriella, no hubiera ganado con esos 250.000 votos. Es que a veces no es tanto ganar en una zona, sino como recortar la diferencia con quien que le llevaba mucha ventaja, ¿no? Por ejemplo, Cepeda no pudo recortar la ventaja en Antioquia. En cambio, de la Espriella sí pudo recortar la ventaja en la costa y en el Pacífico. Y en Bogotá. Eso es lo que te permite el triunfo de la Espriella. De la Espriella gana es porque la diferencia que tenía Cepeda en Bogotá, la costa y el Pacífico, se recortó significativamente porque de la Espriella ganó con los votos que tenía en las zonas donde era mayoritario, Santander, Antioquia. Usted dice que este gobierno se va a parecer mucho a los anteriores, pero vimos que el electorado se tuvo que ver entre dos posiciones, entre el continuismo de Gustavo Petro o entre ese otro candidato que ofrecía otra alternativa, pero que usted hoy considera que se parece mucho a los gobiernos pasados. Es decir, ¿Colombia se la jugó en lo mismo? Sí, se la jugó por continuar con los que estaban antes de Petro o con el continuismo de Petro. Esa es la gran tragedia que tuvimos en estas elecciones, que era una competencia entre dos continuismos que ninguno de los dos le está ofreciendo realmente un cambio profundo que necesita Colombia. Sabiendo que, por ejemplo, quiere acabar con los diálogos de paz. Por ejemplo, no, yo creo que los diálogos de paz fueron un fracaso en el gobierno de Petro. En eso sí, pues yo creo que hay unanimidad en Colombia que eso fue un despelote y un disparate absurdo, eso de la paz total. Pero, por ejemplo, acabar la JEP, que es una propuesta de él, eso es un disparate, porque es que la JEP además es una institución que fue creada por una norma constitucional. Tendría que hacer una reforma constitucional para acabar la JEP, y eso es un error. Lo que hay que hacer es que agilizar el trabajo de la JEP, descargarle burocracia, que realmente ha aumentado mucho la burocracia, agilizar su trabajo, porque eso garantiza que por lo menos 7 u 8 mil personas que salieron del conflicto armado no vuelvan al conflicto armado. Pero hay muchos colombianos que no estuvieron de acuerdo con la creación de la JEP. Y ayer estaba escuchando una entrevista de Humberto de la Calle y reconocía los graves errores de la JEP, la corrupción que hay dentro de la JEP, el gran presupuesto que tiene la JEP y que sí hay que reestructurar la JEP. Pero no acabarla. Ojo, es que la misión de la JEP es la que no se puede acabar. Y para que cumpla su misión hay que hacerle ajustes, yo estoy de acuerdo, hay unas cosas que no han funcionado como debían, pero debe existir la JEP. Yo pongo un símil, yo he estado en el mundo, trabajé mucho con el gremio cafetero en la cosa de Unidad Cafetera, ustedes recuerdan que yo fui director de Unidad Cafetera, y nosotros nunca propusimos acabar la Federación de Cafeteros, decíamos hay que hacerle ajustes, hay que hacerle reformas, pero no la acabemos porque la institucionalidad es importante para el funcionamiento de la actividad cafetera. Lo mismo la JEP. No se les ocurra acabar la JEP. La JEP es garantía
de que muchas personas que estuvieron involucradas en el conflicto puedan recibir lo que se llama la justicia restaurativa. Y es una justicia en que no se le aplica todo el Código Penal, alguna sanción se le aplica a cambio de verdad y a cambio de algún tipo de reparación. Y eso es una cosa que en el mundo está inventada y yo creo que es un disparate decir que la acabemos. Yo creo que ese es uno de los tiros al aire que ha hecho el señor de la Espriella, que creo que no lo va a poder hacer y aumenta también la polarización. Doctor Jorge Naras, pues a tener diferencia de opiniones que sin duda todos nuestros televidentes las tienen, es muy importante escuchar a quienes quizá hoy opinan distinto, tienen una opinión diferente, pero usted en su momento votó por Gustavo Petro o votó también en blanco en ese momento especial de país, ¿y cómo evaluaría hoy el cierre de esos 4 años de Gustavo Petro, que quizá no lograron ese continuismo con Iván Cepeda? Bueno, le voy a contar historia patria, porque cuando eso usted no había nacido. Estaba en la primera comunión. De pronto sí. En 2010 yo voté por Gustavo Petro, le hice la campaña, porque era el candidato oficial del Polo Democrático Alternativo, partido al que yo pertenecía, y era diputado de Antioquia. Y de ahí terminé diciendo, yo por este señor no vuelvo a votar, porque fue una campaña supremamente fatigante. Sin embargo, fuimos generosos y le dijimos, nos fue muy mal, nos fue peor que con Carlos Gaviria, que nos ha ido excelentemente bien. Y en 2014 el Polo tuvo candidata a Clara López y Petro le ayudó en esa campaña a Juan Manuel Santos. Es que es un personaje bastante complejo. En 2018 ya decidimos que no votábamos por él, porque en 2018 sucedió una cosa bien curiosa. El Polo Democrático Alternativo por unanimidad acordó respaldar la candidatura de Sergio Fajardo. Eso fue en 2018. Y sin embargo nos hicieron pistola, la mayor parte de los directivos del Polo Democrático Alternativo le hicieron pistola a esa decisión y votaron desde primera vuelta por Gustavo Petro. Nosotros votamos en primera vuelta por Sergio Fajardo, estuvimos a esto de pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta decidimos votar en blanco en 2018. En 2022 nuevamente pasó a segunda vuelta Gustavo Petro con Iván Duque y volví a votar en blanco en 2022. No voté por Gustavo Petro ni por Iván Duque. Y le hicimos oposición a Iván Duque, yo fui congresista en ese periodo y fuimos de la bancada de oposición, hicimos una oposición leal, una oposición argumentada, seria, con debates de fondo, no con escándalos, ni bulla, ni gritería, ni esas cosas. Y en 2026 pues nos tocó repetir la historia porque Colombia está atrapado en 2 alternativas que ninguna de las 2 le ofrece una unidad nacional que requiere Colombia. ¿Cómo ve algún día llegará. ¿Cómo ve la oposición que enfrentará a Abelardo de la Espriella? Yo creo que va a tener una oposición muy grande porque el pacto histórico logró tener una bancada grande en el Congreso, que puede que recogiendo toda la politiquería tradicional Abelardo de la Espriella logre tener alguna gobernanza, que llaman ahora alguna gobernabilidad en el Congreso, y que le permita tramitar exitosamente algunos proyectos de ley, pero reformas constitucionales no tiene manera de hacer porque no tiene la mayoría calificada. Y sus propuestas en lo fundamental, acabar el Banco de la República, salirse de la OEA y de la ONU, dolarizar la economía, acabar la JEP. El Banco de la República, no va a acabar el Banco de la República no, me equivoqué. Me equivoqué, salirse de la OEA, dolarizar la economía. ONU. Ahora, dolarizarle la economía implica acabar el Banco de la República. Si usted dolariza la economía, ¿para qué el Banco de la República? Dígame, ¿para qué necesita usted el Banco de la República? Si usted dolariza la economía, entonces la inflación, la tasa de cambio, todo depende de las tasas de interés, dependen de la Reserva Federal, no del Banco de la República. O sea, el Banco de la República se convierte en la Reserva Federal en la propuesta de Abelardo de la Espriella. O sea, todo eso requiere reforma constitucional, eso no es una ley ordinaria, ni un decreto, ni una resolución del gobierno. Entonces ahí yo creo que es donde tiene grandes obstáculos, podrá tramitar algunas leyes. Está por verse, habrá que mirar eso y cómo orienta la cosa, y si cambia de orientación en algunas cosas, pues ya miraremos, pero yo no le veo realmente intención de cambiar ese rumbo que ha propuesto, tipo Milei, tipo ese tipo de cosas ultralibertarias y que son ultraneoliberales realmente al fin de cuentas. ¿Usted cree que los colombianos votaron por Abelardo por la seguridad? Yo creo que los colombianos votaron por Abelardo contra Petro.
Es que yo Por creo eso, de que cierta manera, la seguridad, porque muchos consideran, lo que usted decía, los diálogos de paz, los grupos armados se fortalecieron, vemos lo que pasa en las zonas veredales de nuestro departamento. Yo he logrado, sí, la seguridad es un factor que jugó muy fuertemente en el voto contra Petro, porque realmente el proyecto de paz total fue un desastre y eso a la ciudadanía lo afecta. Y creció en Colombia realmente la inseguridad urbana y la inseguridad rural, ni se diga, con la proliferación de grupos armados ilegales. Pero yo creo que hay dos franjas grandes que no son, dijéramos, ni petristas ni abelardistas, que votaron por Abelardo contra Petro o que votaron por Petro por miedo a las amenazas que hizo Abelardo de destripar a la mitad del país, de destripar a la izquierda. Esas cosas crean una reacción de sentimiento, no de raciocinio, de me voy a votar por este porque este es muy peligroso. O sea, creo que por lo menos la mitad de la gente que votó por Abelardo votó contra Petro. Y por lo menos la mitad de la gente que votó por Cepeda votó contra Abelardo. Y eso es muy complicado, porque entonces usted no vota por una propuesta, sino contra una persona y con mucho sentimiento y poco raciocinio. Bueno, pues Jorge Gómez Gallego, exdiputado, excongresista, gracias por venir a Consejo de Redacción, exponernos su punto de vista respetable. Esta es una mesa de equilibrio donde escuchamos ambos puntos de vista para entender la situación del país.